compañero en su momento en las épocas de inicio. ¿No te referís compañero de colegio? No, compañero peronista, correligionario y amigo. Se le decía así. Sí, uno ha transitado por diferentes etapas en la vida y ha ido aprendiendo. En qué lugares hay que estar y en cuáles no hay que volver. Claro, uno va adivinando, sí, ¿no? Sí, claro. No, yo hoy recordaba con Lucía Ideal y yo decía, el Pata Fernández estuvo en la época dura, donde había que lucharla, en La Plata estuviste, ¿no? Éramos muy jóvenes, en el año 71, cuando 71. Ingresamos a la Universidad de La Plata. En aquel momento ya peleábamos por el ingreso irrestricto, que era uno de los fundamentos de la reforma universitaria que se acaba de festejar, los 100 años. Y en aquel momento dimos los primeros pasos en la actividad política. Incluso cuando yo tenía 17 años, estaba en primer año, integré la lista que ganó el Centro de Estudiantes, se llamaba Frente Unido de Estudiantes de Veterinaria, con el Movimiento de Orientación Reformista, o sea, el MOR, Partido Comunista e Independientes. Eran los reformistas. El peronismo nunca abrazó al reformismo como una bandera importante, era mucho más verticalista. El reformismo tiene una propuesta muy democrática que no era muy amigable con el justicialismo. Era combativo. Sí, y después obviamente cuando vino esa avalancha del regreso de Perón, incursionamos en algunos años también, en alguna etapa muy corta, dentro de la juventud peronista. Claro. Calculá que yo en la Universidad de La Plata fui contemporáneo de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. En el mismo momento estudiábamos en la misma universidad, también, íbamos sí. al comedor universitario. Cristina tiene prácticamente la edad mía. Sí. Y ella era de La Plata y la mayoría de la gente que estudiaba en La Plata era del interior del país. La Universidad de La Plata cobijaba todas partes. Y ellos se conocen en la Universidad de La Plata. Mirá vos, mirá si lo hubiera conocido por Cristina, ¿quién te dice? Y viste, en una de esas, viste. Tendría avión. Lo único que no me hubiese gustado correr la suerte del marido. No. Está muy bueno. Pata, bueno, pero me preguntan y me dicen, ¿qué hace el Pata Fernández? Bueno, primero, porque sos un ejemplo de profesional, hoy por hoy muy respetado en el INTA y ha sido toda una trayectoria excelente que has tenido. Y ahora sos tan joven, te lo digo en serio porque yo me siento también muy joven a los 66, 67 años, que el otro día me entero, se jubila. Te jubilás del INTA. Sí, bueno, cumplí 65 años en diciembre, así que realmente ya no tenía demasiado interés en continuar y tengo otras actividades académicas en la Universidad de El Salvador. Y ahora también estoy colaborando con la Universidad de San Antonio de Areco, si bien todavía no formo parte del staff de la universidad. Desde hace ya un año el rector me ha pedido que lo acompañe en organizar lo que es el área de investigación, desarrollo, innovación, que el organismo de acreditación, que es la CONEAU de las universidades nacionales, requiere que la universidad tenga un fuerte componente en investigación. Así que tenemos que dar los primeros pasos en organizar actividades de investigación. Y la ventaja es que antes viajaba 100 kilómetros hasta Buenos Aires, ahora tengo que... Es 1500 metros hasta la universidad, me viene mal. Tenés que aguantar Silvio los otros dos días, antes te iba... No, pero hasta que el partido no ya muy bien. Claro, después de tanto tiempo. Digo, me parece que uno extraña porque has hecho investigaciones muy importantes en la historia de la República Argentina desde el INTA, ¿no? Eso queda reflejado ya en los cuadritos, seguramente. Mira, el INTA es un organismo de excelencia, en el cual tuve la oportunidad de formarme y trabajar durante 35 años, entrar como becario de iniciación, becario de perfeccionamiento, investigador, y después transité los caminos por concurso de director de unidad o de instituto de investigación, y terminé al lado del director nacional en la Coordinación Nacional de Investigación los últimos 3 años, que me permitió ver todo el programa de investigación del INTA, y bueno, hacer el nexo con el CONICET, el nexo con el Ministerio de Ciencia. Y ahí uno aprende muchísimo y aporta ya más que con conocimiento, con experiencia. Vos sabés que cuando uno tiene gente conocida como vos, o que lo ve todos los días por la calle, el Pata, y realmente es un orgullo la trayectoria tuya que a lo mejor
en algún momento nosotros lo habíamos reflejado, pero no en su magnitud de lo que ha llegado a estar en el INTA, ¿no? Sí, yo creo que es producto de haber estado mucho tiempo en un lugar de excelencia y haber utilizado las oportunidades, y después, como cualquier orden de la vida, el éxito se logra con perseverancia y continuidad, no tanto con capacidad. Si tenés algo de capacidad, aportá, pero me parece que el producto final es el resultado de la perseverancia, de haber siempre golpeado el clavo con el martillo y no dejar nunca de hacerlo. Me parece que por ahí va el poder alcanzar algunos logros. Pata, me decís que te viniste a la UNSADA. ¿Cómo ves la UNSADA? Porque está nuevita, hay que hacerla, y cómo ves a quien está dirigiendo Jerónimo Anchín. Mira, primero quiero rescatar la universidad como entidad, como institución formadora de recursos humanos y transformadora de la sociedad. Digamos, yo soy producto de la Universidad Nacional, viniendo de una familia muy humilde. Yo siempre recuerdo, cuando tenía 17 años, trabajaba en la estación de servicio de La Baña con Ricardo Furlino, con tu papá, que era el que llevaba la contabilidad. Claro. Y de ese lugar saltar a un nivel de formación superior en San Antonio de Areco era impensado, había que ir a la universidad. Y la Universidad Nacional, que era gratuita, en la Universidad de La Plata tenemos un comedor universitario, fuimos y pudimos, gracias a la universidad, terminar pegando un escalón, digamos, un salto cualitativo y cuantitativo en la capacidad de uno y en la formación de una persona. Hoy eso lo da la Universidad de San Antonio de Areco, lo puede dar en el futuro, a partir de las carreras que se están implementando. Pero digamos, yo lo que rescato, y después de 100 años de la reforma universitaria, la importancia de tener una universidad pública, gratuita, laica, en la cual todas las personas se pueden desarrollar libremente. Me parece que eso es un capital fenomenal. Hoy tenemos la ventaja de poder armar un proyecto de esa envergadura con la Universidad de San Antonio de Areco. Hablando con un grupo de amigos que a veces nos reunimos y tomamos algo y por ahí empezamos. Sí, unas copitas que pensamos con coca con fermento, terminamos con el vino blanco, y la mezcla hace que uno entre a pensar diferente, a discutir. Decían, ¿para qué sirve la universidad acá si no hay carrera de abogado, carrera de psicólogo, carrera de las más tradicionales? Y yo decía, no, pero lo otro hay que ver, porque el futuro pasa por las otras cosas que hoy por hoy, para conseguir un laburo decente y lo más importante, que se estudie, que se haga la carrera. Sí, en otras épocas las carreras tradicionales parecían que era la única salida para adquirir una formación. Hoy en día se ha abierto muchísimo, hay formaciones diversas que atienden diferentes problemáticas, porque las problemáticas han ido mutando también en la sociedad y en el mundo entero. Hoy en día las carreras tradicionales han pasado a ser una partecita, sí, nada más, y hoy en día tenemos que pensar, sobre todo en universidades, que transformen la realidad con carreras hasta que todavía no existen, que pueden ser nuevas. Y me parece que estamos entrando en una etapa en la educación en la cual van a tener gran valor muchas otras actividades y especialidades que hoy a lo mejor no las tenemos en cuenta. Muchísimas. ¿Cómo qué? Y bueno, pensá en informática. Simplemente, no sé, pensá en nanotecnología, pensá en edición génica, pensá en... Esas son las tecnologías y los conocimientos que van a transformar la humanidad. Ya no va a ser, obviamente va a continuar el médico clínico, va a continuar el cirujano, van a continuar todo ese tipo de cosas, pero todo lo que hoy en día va para todo lo que es la robótica o para todos los aspectos que hacen a lo social, a la organización social. Lo que ha pedido Toyota, justo ahora que fueron con Bosco, y también que Bosco tiene una muy buena, gracias a Dios, es bueno esos los contactos que se tienen, ¿no? por el automovilismo, ha tenido una muy buena relación con el presidente de Toyota, logró esto de decir, bueno, a la universidad, esperen que nosotros necesitamos, si ustedes nos dan especialistas en lo que nosotros necesitamos, los tomamos. Es una garantía eso para que estudien. Mirá, y tengan una salida. Otro ejemplo. Estuvimos con el rector en la universidad, en Tres Arroyos, en Capitán Sarmiento. Ajá. Visitamos la planta, trabajamos algunos temas con los veterinarios de SENASA del lugar y requieren alguna asistencia e investigación, más que asistencia, en lo que es inocuidad alimentaria, porque exportan a 60 países, claro, desde ese lugar. Bueno, ese tipo de demandas que puedan surgir de actividades industriales o productivas en la región,
los puede canalizar la universidad, haciendo de nexo con grupos de excelencia o comenzando a generar capacidades propias en los territorios. Claro, está bueno. Y ni hablar en el sector agropecuario con todos los desafíos. Ahora el 29 de noviembre va a haber una conferencia muy interesante que va a estar relacionada con los desafíos de la agricultura. ¿Hacia dónde va la agricultura? Y hay alguna empresa que va a hablar sobre aspectos de inteligencia artificial para tomar decisiones dentro del ámbito del sector agropecuario. Y vos me decís, ¿y eso con qué se come? Claro. Bueno, todas esas cosas son los que seguramente van a tener, se van a poner en valor hacia adelante. Así que bueno, va por ahí la cosa. Jerónimo Anchil, como... Es una persona para mí muy reflexiva, muy equilibrada, la verdad que está logrando una muy buena conducción de la universidad y la verdad que es un gusto trabajar con él, con Silvina, la vicerrectora. Se está formando un equipo de trabajo. Ahora, una universidad, como alguien dijo alguna vez, se puede llegar a crear después de 100 años. No se genera una universidad en 2 o 3 años. La universidad, el otro día nos decía el presidente de la Universidad de La Plata, tiene más de 1000 años en la humanidad, ¿no? La Universidad de Bolonia. Sí. Bueno, esta es una universidad también, igual que la Universidad de Buenos Aires, en términos que son universidades nacionales, pero no tienen la trayectoria ni de La Plata, ni de Buenos Aires, ni de Córdoba. La universidad se construye, y qué mejor en esta etapa que construirla con la sociedad. Como viene avanzando, me parece sensacional, está dando unos pasos muy seguros, concretos y realmente... Yo me he entusiasmado mucho con el proyecto, si bien todavía no formo parte del staff, pero voy y tengo reuniones con el rector y lo acompaño en algunas situaciones. Si vos me preguntabas, antes de crear la Universidad de San Antonio de Areco, ¿hay que crear una Universidad de San Antonio de Areco? Yo te diría no. No. Me parece un disparate. Lo de Durañola no fue fácil en aquel momento. Bueno, crear, porque realmente hay que ser clarito. Durañola fue quien impulsó en aquel momento, decía, una universidad acá, ¿para qué? Y cerró el círculo de otro que comenzó con un jardín y terminó con la secundaria y lo que le faltaba en la universidad. Como proyecto yo no lo critico en términos de que uno siempre quiere lo máximo. Ajá. En términos del punto de vista educacional, si nosotros necesitamos seguir creando universidades. Hay 54 universidades nacionales. La de San Antonio de Areco es la última que se creó. Y bueno, el punto está en, yo tuve la oportunidad el año pasado, en marzo, de ir las otras que se creaban anteriores, ¿qué materias tiraban o qué materias...? Bueno, muchas veces se tiene el sesgo de seguir ofreciendo más de lo mismo. Ah, bueno, acá no. Hoy en día hay una regulación que de acuerdo a las cercanías hay carreras que no podés superponer. Pero yo lo que mencioné, yo el año pasado tuve la oportunidad de, junto con el presidente del INTA y el director nacional del INTA, viajar a Francia, a Montpellier, que es un ámbito, ahí hay un lugar que se llama Agrópolis, que concentra 2.500 investigadores, de diferentes lugares de Francia y de algunas partes del mundo. Y vos lo que estás viendo con las universidades, inclusive en Francia, que es la fusión de universidades. Universidades que se hacen más poderosas fusionándose entre sí. Y nosotros estamos en una etapa de crear nuevas universidades. Sí. Entonces, en algún momento eso a lo mejor es una especie de Big Bang, si vos querés. En algún momento a lo mejor no sería un disparate dentro de 30 años, 40 años, que lo que hoy estamos creando fuerte, en el área nuestra terminamos haciendo una universidad, a un NOVA con Luján, con San Antonio de Areco. Ahora, decime, cuando Domínguez comenzó con el tema de la educación, porque era un fanático de la educación, no de la salud, hace clarito. Domínguez de la salud no le importaba mucho, sí la educación, era realidad. Sí, le interesaba todo a ti. Sí, pero, bueno, pero sí, no le daba mucha era un fanático de la educación. Y él decía, tenemos que hacer todo acá. Y yo decía, pero ¿qué? ¿Hasta dónde va a llegar? Y sin embargo se logró y era utópico. Y bueno, me parece que... No, yo creo que, yo te decía, si vos me preguntabas hace 3 años atrás, yo te decía que no hay que crear una universidad en San Antonio de Areco, sino con el presupuesto fortalecer las existentes. Se creó por una ley nacional en el Congreso de la Nación, la universidad está, lo que hay que hacer ahora es desarrollarla y darle excelencia. Es decir, no tener una universidad de segunda, es decir, ser ambiciosos ahora en la excelencia de lo que se pueda desarrollar. Nada, dar cursitos, como hay algunas que dan y... Sí, se puede dar eso, pero hay que apuntar a tener alguna carrera claro, que todo el país diga, mira, para estudiar tal cosa hay que ir a San Antonio. Exactamente, está bueno. Bueno,
Ahora nos vamos a lo que nos gusta, a vos también te gusta, la política. La universidad, me gusta la universidad, sí. La política. ¿Cómo ves? Claramente, me lo dijiste el otro día y dije, la flor, que yo pensé que pensaba de otra manera, la situación del país. La situación del país está muy complicada en este momento. Yo creo que se han dado tres grandes temas para que esto esté complicado. La herencia, que ha sido muy compleja y muy pesada. Vamos por partes. La herencia. La herencia, y cuando yo digo la herencia, no quiero focalizar en el gobierno de Cristina Kirchner. La herencia que arrastramos de hace varios años, si vamos a decir potenciada por los últimos años del kirchnerismo, yo creo que una herencia que cualquier gobierno que venía tenía que resolver situaciones muy complejas. ¿Le agregás un poco o nada de la corrupción? Todo en esa herencia. Está bien. La situación internacional, que no nos ha jugado a favor, y la impericia del gobierno. Si vamos a decir esos tres factores, ¿cuál es el más importante de todo? Yo creo que la herencia. Nosotros arrastramos 50, 60, 70 años de algunas cosas, como por ejemplo la inflación, incluso aspectos de corrupción y algunas otras. Yo creo que el gobierno nacional la subestimó, el gobierno de Macri subestimó esa herencia. Creo que no previó que podía haber cambios en el marco, en lo internacional, o sea que lo agarró un poco distraído. Y yo creo que sobreestimó su capacidad de transformar la realidad. Y ahí cometió errores propios. Yo digo que esa sumatoria de esas tres cosas hace que hoy estemos en una situación difícil, que a veces da la sensación que estamos empantanados. Ahora yo creo que transitar sí o sí este camino... No hay que hacer cambio. Yo creo que hay que ajustar algunas cosas, sin duda el déficit fiscal hay algo que hay que resolverlo, enfrentarlo como corresponde, pero hay cosas que han sido muy positivas. A ver, se pregunta, ¿el camino que están siguiendo es el único y el que hay que seguir para salir de esto? Yo creo que cuando vos estás en la situación que quedó el país, y creo que no hay otro camino. No hay un camino de esfuerzo y de sacrificio. El tema es que ese esfuerzo y sacrificio se distribuya equitativamente. Bueno, ahí te llevo. Podríamos entrar horas. Yo soy clase media. Vos me pediste una información así, una visión general. Bueno, pero ahora podemos entrar en lo particular. Vamos a entrar en lo particular. Yo te llevo a la clase media, media baja, al jubilado, que ahora te vas a jubilar vos. Y le pega más fuerte que a uno de clase alta. ¿Cómo hacemos para poder subsistir con las tarifas, las tasas del intendente que me pone ya estás entrando en cosas muy particulares, bueno, que podríamos hasta discutir y ponernos uno de acuerdo. Pero no me aumentas, a ver, estoy de acuerdo. Si me aumentás los sueldos y me aumentás las tasas, si me aumentás los sueldos y me aumentás el gas, y yo te sigo, vamos para adelante. Bueno, pero no, ese espacio no existe. Nosotros realmente tenemos que entrar en una economía de ajuste. No nos queda otro camino alternativo, digamos. Otro camino alternativo no se me ocurre a mí, por lo menos. A lo mejor hay sectores de la política o sectores de la economía que se les ocurre.